Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Las palabras de Burak Özçivit han provocado una tormenta inesperada en el corazón de Neslihan Atagül. Su amiga más cercana acaba de revelar lo que nunca debió salir a la luz. En un giro que nadie esperaba, una de las personas más cercanas al círculo íntimo de Neslihan Atagül decidió romper el silencio tras las declaraciones recientes de Burak Özçivit en un programa de entrevistas. La amiga, que ha compartido con Neslihan momentos clave de su vida, se mostró visiblemente molesta y dolida por las palabras del actor. Lo que dijo Burak no fue solo desafortunado. Fue cruel. Sabía perfectamente que esas palabras la lastimarían y aún así decidió decirlas frente a las cámaras. Mi amiga pasó días llorando, declaró la fuente en una conversación exclusiva con un medio digital. El comentario de Burak que desató todo fue breve pero potente: algunas personas están mejor fuera de tu vida. A veces, alejarse es la mejor decisión. Aunque no mencionó nombres, para muchos fue evidente que se refería a Neslihan. La reacción no se hizo esperar. Las redes sociales se encendieron, con seguidores especulando sobre el trasfondo de esa frase. Pero fue el testimonio de la amiga lo que cambió la narrativa. Según ella, Neslihan se sintió traicionada. Ella no esperaba que él hablara públicamente de su relación. Tenían un pacto de respeto mutuo, o eso creía ella. Cuando escuchó esa entrevista, me dijo entre lágrimas: no entiendo por qué necesita seguir hiriéndome. Pensé que ya habíamos sanado eso, punto. Esta revelación ha generado un intenso debate en la comunidad de fans. Algunos defienden a Burak, alegando que simplemente compartió su experiencia personal sin intenciones de herir a nadie. Otros, en cambio, critican su falta de sensibilidad. Pero lo más sorprendente fue lo que vino después. La amiga aseguró que Neslihan incluso consideró enviarle un mensaje privado a Burak para expresar su dolor. Lo escribió, lo borró, lo volvió a escribir, al final, decidió no enviarlo. Me dijo: si no valora mi silencio, tampoco valoró mi voz cuando la tuvo, punto. Al parecer, esta situación ha removido heridas que parecían cerradas. La fuente agregó que Neslihan ha estado más introspectiva en los últimos días y que incluso canceló algunas reuniones profesionales para evitar preguntas de la prensa. Neslihan es una mujer fuerte, pero también es humana. Y cuando alguien a quien una vez amaste dice algo que te deshumaniza, duele. Yo la vi romperse, y eso me hizo hablar. Ya era suficiente, concluyó la amiga, con voz firme. Lo que parecía un cierre silencioso y maduro entre dos personas que compartieron años de amor, se transformó en un huracán emocional del que ahora todos hablan. El círculo mediático comenzó a escarbar aún más profundo, y con ello, surgieron nuevas revelaciones que han dejado a la opinión pública completamente dividida. Según nuevas filtraciones de allegados a la producción de una antigua serie en la que ambos trabajaron, el distanciamiento entre Burak y Neslihan no fue tan pacífico como se pensaba. Una fuente anónima del equipo técnico declaró: durante los últimos días de rodaje, apenas se miraban. Había una tensión que se podía cortar con cuchillo. Pero lo más duro fue ver a Neslihan llorando en el camerino después de una escena especialmente emotiva. Decía que ya no podía sostener algo que la estaba consumiendo. Estas declaraciones, aunque no confirmadas por ninguno de los protagonistas, han dado más contexto al impacto de las recientes palabras de Burak. Y fue precisamente en medio de este torbellino de emociones donde ocurrió un hecho inesperado, un encuentro accidental entre ambos. El suceso tuvo lugar en el vestíbulo de un hotel en Bodrum, donde ambos coincidieron por compromisos laborales distintos. Testigos presenciales afirman que Burak y Neslihan se cruzaron durante apenas unos segundos, pero la tensión en el ambiente era palpable. Ella bajaba del ascensor y él estaba entrando al lobby. Se miraron, pero ninguno dijo una palabra. Fue como si todo el dolor se concentrara en esa mirada, relató una recepcionista. Al día siguiente, Neslihan fue vista saliendo del hotel con gafas oscuras y visiblemente afectada. Su manager evitó responder preguntas,
pero los fotógrafos captaron un gesto que lo decía todo. Ella sostenía en la mano un pañuelo arrugado, como si acabara de llorar. Lo más conmovedor llegó días después, cuando Neslihan publicó en su cuenta una imagen en blanco y negro de una playa solitaria, acompañada de la frase: "Algunos silencios gritan más fuerte que 1000 palabras". La publicación fue interpretada por muchos como una respuesta indirecta a todo lo ocurrido. En menos de una hora, superó los 2 millones de likes y recibió miles de mensajes de apoyo. Burak, por su parte, no hizo ningún comentario al respecto. No hubo comunicado, ni aclaración. Solo una historia efímera en la que se le veía sonriendo con su hijo en brazos, como si intentara enviar un mensaje de estabilidad y desconexión con el drama público. Sin embargo, el silencio de Burak ha sido interpretado por algunos como una estrategia de evasión. Es más fácil pretender que nada pasó, pero él sabe perfectamente que sus palabras hirieron, escribió una fan en redes sociales. En medio de todo esto, la amiga de Neslihan volvió a hablar con la prensa, esta vez con una reflexión más profunda: no se trata de una relación fallida. Se trata de la forma en que decidimos recordar lo que compartimos. Neslihan jamás quiso conflictos. Ella aún respeta lo que vivieron, pero eso no significa que deba aceptar comentarios que disminuyen su historia. La controversia ha llevado a que medios internacionales comiencen a interesarse en la historia, generando un eco aún mayor. Columnistas de revistas del corazón han analizado cada gesto, cada publicación, cada palabra no dicha. Lo que al principio parecía un simple desliz verbal, ahora es considerado por muchos como un catalizador de una herida no cerrada. Una pregunta resuena con fuerza entre los seguidores de esta expareja: ¿qué fue lo que realmente ocurrió entre ellos para que la distancia se convirtiera en resentimiento? ¿En qué momento el respeto se transformó en frialdad? A pesar del drama, la figura de Neslihan ha ganado una oleada de apoyo, especialmente por su silencio digno y su vulnerabilidad mostrada con autenticidad. Muchos la elogian por no haber caído en la provocación ni en la exposición excesiva. Como expresó uno de sus seguidores más fieles, ella no necesita gritar. Su silencio es su mayor declaración. Por ahora, solo el tiempo dirá si este episodio marcará un antes y un después en la vida pública, y quizás privada, de ambos. Pero lo cierto es que lo dicho ya no puede ser desdicho, y las heridas que parecían cicatrizadas han vuelto a abrirse ante los ojos del mundo. ¿Habrá alguna reconciliación silenciosa tras cámaras? ¿O es este el capítulo final de una historia que se rehúsa a quedar en el pasado? La incertidumbre continúa, y nosotros seguiremos muy atentos a todo lo que pueda surgir. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Burak fue injusto al hablar de esa manera? ¿Estuvo bien que la amiga de Neslihan revelara lo que sintió? ¿Tú qué harías en su lugar? Deja tu comentario, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia.